¿Estamos todos, chicos? Bien. Bueno, bienvenido a todos a otro NeuronApp, ¿vale? Una semana más. ¿Verdad que? Un momento, vamos a hacer una cita. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra edición de NeuronApp, ¿vale? Que estamos ya en temporada de todas las setas, en la temporada ya de meetups, ¿vale? Y bueno, pues hoy vamos a hablar de liderazgo y de management, ¿vale? De la diferencia entre líder y manager y un poco cómo trabajan los managers y los líderes, o cuando veamos la diferencia, en las empresas que se denominan Agile y, como nos comentaba Raquel, y qué papel juegan en la transformación. Es decir, empresas que quieren convertirse en ágiles, qué papel pueden jugar aquí. Entonces, bueno, hoy vamos a hacerlo en formato mesa redonda, con la que contamos con 5 ponentes, que son bastantes, ¿vale? Entonces, vamos a, bueno, la primera parte. Bueno, daros las gracias a todos por venir. Aquí está un poco el hashtag del evento, pero bueno, tampoco solemos ser trending topic, pero bueno, si alguien quiere. Como digo siempre, ¿vale? Sé que más de uno se lo pregunta y yo respondo, ¿por qué hay un gato en la presentación? Pues yo qué sé, copié el dibujo y había un gato, así que ahí está el gatito, ¿vale? Corazoncito. Gracias a todos por los asistentes, espero que os guste. Hemos traído gente bastante top, ¿eh? Así que nada, al que no le guste que no vuelva, ¿eh? Y en primer lugar, darle las gracias a Mariana Caseta por ayudarnos con el Zoom, ¿vale? Que siempre nos lo presta, porque ya tuvimos un problema una vez que nos pasamos de 100 personas, hoy no, estamos menos, pero ya nos pasó una vez y para evitarlo, ¿vale? Porque además yo como ponente llegué tarde por una historia y no podía entrar, bueno, un desastre. Tuve que echar a Yusef, bueno, horrible. Y así que muchas gracias Nestim por prestarnos su Zoom, ¿vale? De manera gratuita, así que muchas gracias. Y bueno, deciros simplemente en Neuron, ¿vale? Que hemos lanzado la campaña de las No Monday Company, ¿vale? Que al final, bueno, empresas un poco diferentes. De hecho, empresas un poco que, de alguna manera, no funcionan como las otras, ¿vale? Muchos de vosotros conocéis las empresas TIL, pues estamos intentando que de alguna manera la gente entienda, cuando decimos que una empresa es diferente, ¿vale? Esta mañana lo comentaba de que la gestión basada en regalos no es, para mí, la más madura, ¿vale? Para mí tu padre cuando te hace la cama está muy guay, pero no es lo chulo. Y te regala un iPhone sin hacer nada, no es lo chulo. Lo chulo es tu padre que te enseña, ¿vale? A esforzarte. Y creemos que esas son las compañías que molan más, aquellas que nos dejan tomar decisiones. Y nada, decirle, bueno, que como no es lo mismo conocer el camino que andar el camino, nosotros en Euro estamos intentando ayudar a la gente a caminar. Y para eso hemos lanzado un programa de mentoría y que le apetezca, aquí estamos, ¿vale? Básicamente, en vez de formación, es acompañamiento. Hay gente que está implantando y quiere aprender un poquito más de Agile, pues está en un sitio donde nosotros vamos compartiendo yo sé, actividades, preguntas de certificaciones las comentamos, cualquier cosa, ¿no? Que podamos, casos, hay quien nos cuenta su caso, yo tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Y bueno, pues si a alguien le interesa que nos contacte, que tenemos el programa de mentoría, que bueno, es algo distinto y está guay, nos estamos pasando pipa, además cada vez más gente, o sea que ya vamos a ir a una plataforma nueva, a ver qué tal sale. Y bueno, voy a presentar a los ponentes, que son las estrellas de todo esto. Bueno, en primer lugar tenemos a José Antonio Ortega, que él es, bueno, según su LinkedIn, yo he ido con LinkedIn, ¿vale? Company Shaper y fundador de Te voy a Kelea. preguntar así eso qué es, ¿no? ¿Eso qué es? Si quieres comentarlo, pero vamos, No, no, Company no, Shaper adelante, adelante, adelante. Te dejo a ti, te es dejo la a ti. forma más chachi de hablar de transformación, pero bueno, si quieres luego lo comentamos, es lo que entendía yo. Sí, Y sí, claro. fundador de Kelea, ¿vale? Que es una organización pequeñita gallega que se dedica, bueno, para temas de transformación. Yo que estoy trabajando con ellos y no voy a pelotear, pero voy a pelotear un poquito. Y en verano hice una clasificación de empresas en las que están las vuestras, por cierto, todas las vuestras, y puse primero la Kelea. No voy a decir cuál era la última, ¿vale? Pero puse primero a Kelea. Me preguntaba a una persona, ¿tú cómo las clasificarías en función de su nivel de transformación y tal? Y lo que yo sé, también hay alguna que me costaba ubicar, ¿eh? De hecho, alguna ponente ha visto la clasificación, ¿vale? Pero no voy a hacer publicidad, me voy a buscar más enemigos que amigos. Y dicho esto, pues bueno, aparte, una cosa guay de José Antonio es que él es Lean Change Management Trainer, ¿vale? Oficial. Así que bueno, él se dedica también a esa parte. Por eso lo hemos invitado, en parte, porque sabemos que además él viene de ser manager en Indra muchos años, y lo que me han contado, esto me lo han contado, A ver. ¿vale? Tú estabas delante cuando me lo contaron, que era chungo, era de los que despedía gente, era chungo, ¿vale? Que se convirtió y ahora es otro rollo, ¿vale? Muy bueno, bienvenido José Antonio. Gracias, tío. En segundo lugar Chao, tenemos Oscar. a mi compi de aventura, a Esther, ¿vale? Que ella es facilitadora de equipos ágiles en Paradigma Digital, ¿vale? Siempre, bueno, digo que es mi compañera porque está conmigo en el blog de Mamá que es Scrum y aparte hacemos muchas cosas juntos y tal. Así que, bueno, bienvenida Esther. Y aparte, ella ahora está lanzando una iniciativa también de mentoría orientada a mamis que quieren, bueno, que necesitan ayuda o que quieren ser acompañadas por otras mamis, ¿vale? Y, bueno, pues está haciendo una iniciativa que la verdad que lanzó este verano, bastante guay porque ella ha sido mamá durante el confinamiento. Y bueno, pues nada, Esther, bienvenida.
Bien hallada, muchas gracias, Javi. El siguiente compañero es Manu López, también viene de ser manager, ¿vale? Ahora es el coach, está en Sopra Steria, pero trabaja para ING, ¿vale? Está dentro del grupo de ING, porque básicamente está allí desplazado, ¿vale? Aunque Sopra también colabora. Y Manu fue compañero mío hace un año, estuvimos en una empresa juntos bastantes meses. Él también viene de reconvertirse, él ha vivido el mundo tradicional a saco, trabajando con factorías en Filipinas, parece que era, o vamos, de todo. Y él ya conoce ese mundo. ¿Qué pasa? Que descubrió ayer, la ha flipado y está súper a tope con eso. ¿Vale? De hecho, me contaba, creo que hizo una sesión de facilitación de 90 personas o de unas cuantas. Ahí estuvimos, sí. Online todo. 90 y algo eran. Está creciendo un montón, lo cual está guay. Gente que has trabajado, que aprende muchas cosas, luego te enseña cosas, pues está chulo, ¿no? Gente que tú le ayudas al principio y luego tiran solo, ¿vale? Entonces, además, Manu, su habilidad es la negociación, ¿vale? Voy a contar esta anécdota, Manu, porque es buenísima, de un proyecto que estuvimos que nos decía al manager, esto tiene que estar en abril, pero si no llegamos, esto tiene que estar en abril, pero ¿y si no llegamos? Que tiene que estar en abril. Bueno, nosotros decíamos, bueno, pero yo qué sé, si hay una pandemia, no, pues, creo que no estuvo en abril ni de coña. Y Manu le decía, a ver, ¿está lloviendo? No. ¿Está lloviendo? No. A que si lo digo 1000 veces no está lloviendo, pues lo mismo. ¿Vale? Y es una manera de hacer ver a la gente que las cosas no son tan fáciles, ¿vale? Y bueno, hablaremos ahora de su faceta manager y de todo eso esta tarde, ¿vale? Bienvenido, Manu. Muchas gracias, Javi. Y bueno, el siguiente es Raquel, que quizás de las 5 es la persona más desconocida para mí, ¿vale? Porque no tengo la suerte, la he conocido más durante el confinamiento y, bueno, pues no ha habido opción todavía de conocernos en persona, de ponernos cara. Ella ha sido fichada hace poco por Talent, ¿vale? Por Talent España, que está montando ahí un equipo grande. Y ella es competencia de José Antonio, también es Lean Change Management, trainer, y me contaba además que ella viene del mundo industrial, ¿vale? Que viene de esa parte. Y de hecho la gente en general habla muy bien de sus formaciones por eso, porque tiene una experiencia un poco distinta a la típica de la mayoría de nosotros de software, ¿no? Que venimos de ese mundo, ¿no? Así que bueno, Raquel, bienvenida. Gracias, Javi. Y por último, ¿me lo salto o no me lo salto? Vale, lo voy a presentar. Salta, no va a ser diferente, siempre lo haces, así que más, da una vez más. Ponla bien en el LinkedIn, anda. Tenemos a Yusef Ufasca, ¿vale? Yusef es, bueno, también ha fichado hace muy poquito por Everis, ¿vale? Él es Agile Coach y bueno, él es trainer de Management 3.0, ¿vale? Por eso también me parece muy interesante que estuviera con nosotros por aquí. Y bueno, yo con Yusef he coincidido varias veces, pero no hemos conseguido trabajar juntos más de una semana, ¿vale? Lo llevamos intentando mucho tiempo, pero cuando él llega a una empresa yo me voy o al revés, ¿vale? Y no hay manera. Pero bueno, estamos en ello. Algún día creo que trabajaremos juntos. El futuro dirá. Hemos hecho muchas cosas juntos, ¿eh? De hecho, participamos en un blog también, se llama Café Ágil. Y bueno, hacemos muchas cosas juntos, pero no hemos conseguido trabajar puramente juntos. Así que bueno, muchas gracias, Javi. Pero tenemos iniciativas juntos, ¿eh? A ver si conseguimos tirarlas. Efectivamente. Y bueno, por último, mis compis, ¿vale? Carlos y Andrea, que están por aquí, ¿vale? Está en la CAS pasada, lo que iba a quedar para la siguiente CAS. Y nada, bueno, Carlos está por aquí, Andrea no sé si va a estar o no, si está, iba a estar con niños, así que a lo mejor está por ahí, pero no puedo hablar. Y nada, pues este es el equipo un poco de Neuro, aunque tenemos colaboradores como Josep, que de vez en cuando nos echa un cable, y más gente con la que vamos hablando, ¿vale? Al final somos una empresa pequeña, pero muy colaborativa, ¿vale? Con todo lo que podemos. Y de hecho, bueno, hace poco también estuve trabajando con Kelea, o sea, que en un cliente suyo. Y bueno, pues vamos a empezar. Entonces, ¿cómo funciona el Meetup? Vamos a hacer 3 bloques de unos 20 minutos con 3 preguntas o varias preguntas de 3 bloques. Van a hablar todos los ponentes, cada uno puede dar su opinión, pueden debatir entre ellos si quieren. Y después yo modero un poco el tiempo. Al final abrimos turno de preguntas para que los que habéis asistido podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Bueno, voy a preguntar, el pin de la tarjeta no lo van a dar, ¿eh? Entonces, bueno, dicho esto, empezamos, ¿vale? Manager o líder, ¿vale? ¿Qué los diferencia? ¿Y qué necesitamos en las organizaciones Agile? ¿Vale? Yo esta pregunta, vamos a empezar por orden. José Antonio, empieza tú si quieres. Y bueno, ¿qué diferencia ves entre un manager y un líder? O entre tu pasado más manager tradicional y la actual. Y cuéntanos. Estaba con el micro esto. Probablemente cuando vi las preguntas que tú hacías estaba reflexionando un poco sobre la diferencia. Yo creo que probablemente la gran diferencia, por una parte la figura en sí del manager, yo creo que viene bastante asociado al estilo, ¿no? de organización más enfocada a command and control, ¿no? Donde la figura del manager es una figura bastante central, desde la que emana un poco todas las órdenes y los que están debajo un poco hacen las cosas al revés. Entonces yo vi esta diferencia. Esto no significa que en empresas de command and control no podamos encontrar personas que puedan tener esas actitudes, ¿no? Que puedan ser más de un liderazgo, que el liderazgo habla más de persona a la que los demás de alguna forma siguen, ¿no? De manera un poco, en algunos casos, de manera natural, ¿no? Pensando y centrando ese papel en la de una persona, ¿vale? Porque realmente ahora, como
como tú decías antes, me he convertido, creo, más en las acciones de liderazgo, ¿no? Creo que el liderazgo es más una propiedad emergente de un sistema humano más que el de una persona como tal, ¿no? Pero eso ya sería, yo creo que es para otra pregunta. Pero de alguna manera un poco, yo creo que la diferencia viene un poco desde esa perspectiva, ¿no? De que el manager yo creo que es más una figura posicional, es decir, es una persona que ocupa un puesto posicional y muy enfocado a un papel determinado. Y un líder tiene una componente más aspiracional, ¿no? Más de aprovecharse de las propiedades del equipo para poder lograr el objetivo, pero con el equipo, no desde la perspectiva del solo, ¿no? Entonces, no sé aquí si quieres que conteste las dos o si abrimos un poco el debate en torno a esta pregunta. Tú dirás, Javi. Pasamos al siguiente, pasamos a Esther, Venga. a ver cómo lo ves. Esther, ¿tú cómo lo ves? Pues yo estaba pensando, pues muy parecido a José Antonio, para mí la gran diferencia en un poquito esa autoridad, ese nivel jerárquico. El manager está puesto ahí por alguien de arriba o con alguien con autoridad o no. Y el líder es algo más emergente. Sí, en ese sentido. Luego, es que yo la verdad es que llevo, desde que dijimos de hacer el mitad, dándole vueltas a liderazgo, porque es que casi se ha convertido la palabra líder, liderazgo, tan usado que ha perdido mucho de su valor. Y es que, ¿qué es liderazgo? Pues seguramente cada una de las personas que estemos en este mitad tengamos una definición diferente de qué es liderazgo. Pero bueno, entiendo que un poco en este contexto, con estas preguntas, es el típico líder de los memes, ¿no? Del que inspira o el que ordena y manda. Pero bueno, liderazgos hay muchos, desde el que siguen por su carisma o el que ha salido con esto de la pandemia y las iniciativas de lleva la mascarilla, y todas las personas que se ponían el dibujito de la mascarilla en su Twitter estaban ejerciendo cierto liderazgo, líder con el ejemplo. En liderazgos hay muchos tipos. Ok. Manu, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo en lo que han comentado de que quizá el manager más tradicional se basa un poco más en el command and control, ¿no? Se basa un poco más en mirar lo que ocurre y en gestionar lo que ocurre. Yo creo que hay una diferencia muy principal, y es que mientras que el manager quizá la normalidad le va bien, o sea, que todo se mantenga dentro de un plan que se ha prefijado y tal, le puede venir genial, ¿no? Y puede incluso ser su mayor objetivo. El líder no está ahí, ¿no? El líder es inquieto, pretende que los demás propongan cosas, le gusta lo inesperado, ¿no? Le gusta retar las cosas y pensar de otra manera, ¿no? Y a su vez, pues provoca el que haya más líderes, ¿no? Para mí, una de las características principales del líder es que provoca que haya gente que no solo que le siga a él como líder, sino que a su vez tome actitudes de liderazgo, ¿no? Y que se crean que ellos son capaces de hacer cosas que a lo mejor nunca habían pensado que podían hacer, ¿no? O sea, es también como digamos, un espíritu liberador, ¿no? Para los demás, y yo creo que eso es una característica muy importante del líder frente al manager, que pretende quizá, un manager tradicional pretende quizá tenerlo todo más bajo su control, bajo su ala, ¿no? Y que no se le escape nada a lo que él ya tenía prefijado de antemano, ¿no? Vale, muchas gracias. Raquel, ¿qué visión tienes tú? Además, tú vienes del mundo industrial. ¿Qué diferencia hay? Que aquí Sí, siempre decimos que están los managers chungos. ¿Vale? sí, la verdad que sí. Es un entorno diferente. Bueno, yo sí que quería ofrecer quizás una definición algo distinta a los compañeros, también por abrir debate, ¿no? Que creo que de eso se trata. Y es que para mí siempre ha habido una gran diferencia entre lo que es un manager y lo que es un líder. Y es que el manager al final es un rol, es una posición, ¿no? Es una posición que tradicionalmente pues, ha ejercido la función de management, que es una función que bueno, como dicen en Management 3.0, pues puede ejercerla una persona o puede ejercerla el equipo o un grupo de personas. Y el líder, sin embargo, el liderazgo es una capacidad, ¿no? Es la capacidad de influir en los demás, generalmente de manera positiva, y también generalmente pues con el objetivo de alcanzar una meta que puede ser individual o colectiva, ¿no? En caso de una organización. Entonces, pues por un lado estaría el rol del manager, que sí que es una posición, para mí lo identifico más con una posición que puede ser o no necesaria, eso ya lo veremos después. Mientras que el líder, el liderazgo es una capacidad, luego el líder puede ser realmente cualquiera de nosotros. De hecho, pues muchas veces hemos visto que hay líderes naturales, que los llamamos, o un líder nato, ¿no? En un equipo,
que no necesariamente tienen en la organización una posición de manager. La diferencia, pues para mí es importante porque creo que hay managers que pueden también ser líderes o tener esa capacidad de liderazgo. Creo que puede haber líderes que no tienen la posición pues de manager, ¿no?, en la organización, y puede que no se dé ninguna de las dos. Entonces, para luego poder hablar del resto de cosas, sí que creo que es importante. También es verdad que creo que los compañeros han hecho esa definición, y es verdad que solemos asociarlo por cómo han sido tradicionalmente esos managers. Ese command and control que tú decías, que en el ámbito industrial se da y mucho, y en dónde se pone el foco, ¿no?, más en el proceso y la eficiencia, y no tanto en el inspirar o en el ayudar a crecer. Ok. Jus, Management 3.0, ¿qué dice aquí? Quizás no voy a hablar de Management 3.0, pero bueno. Pero sí que me gustaría resumir, digamos, con una frase de Peter Drucker que me encanta, que quizás puede arrojar algo de luz sobre ello. O sea, y permitirme que lo diga en inglés porque me resulta difícil traducirla, aunque ya hay muchas traducciones, pero me gusta más en inglés. Es: Management is doing things right, leadership is doing the right things. Y para mí, yo lo veo con esta simple frase, en plan, un ejemplo de qué diferencia son estas dos cosas. Pero voy a añadir parte de cómo yo lo veo, ¿no? Entonces, y ya por experiencia y por desde Management 3.0, lo que comentaban los compañeros, de que es verdad, de Command and Control y tal, pero generalmente los managers tradicionales, o sea, y no es que porque lo quieran hacer así, es porque los contextos, porque las situaciones a veces lo requieren y te impulsa a que hagas estas cosas así. Pero vemos a las personas y gestionamos a las personas y los tratamos como recursos, como si fuesen unos engranajes dentro de unas máquinas. Mientras que eso es bueno, porque claro, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos maximizar la eficiencia de los recursos. Mientras que un líder es aquel que tiene en cuenta a sus compañeros, es aquel que tiene una visión sistémica, es aquel que tiene un foco más en el delivery, en la eficiencia del flujo, más que en el recurso en sí. Pero para ello, lo que tiene que hacer es como lo veo yo, es aportar una visión que lo comparta con el resto de sus compañeros, y sobre todo, y que aporte es dónde estamos, dónde queremos ir, y que involucrarles en la creación de ese camino, de ese path, ¿no?, ese camino de viaje que tienen que emprender todos juntos, ¿no? Y sobre todo, o sea, no tomar decisiones de un modo unilateral él solo, sino que tenga en cuenta a todas las personas, ¿no? Las personas se sienten parte en las tomas de decisiones que se están haciendo dentro de un equipo o incluso dentro de un área entera, depende de cada organización como es. Y esto es como lo veo yo, ¿eh? Hay muchas definiciones de management, de managers, definiciones de líderes, pero yo me quedo con esta parte, sobre todo. Vale, hay una duda que no estaba aquí, pero yo quiero preguntaros, porque ya que la tengo, y me responde el que quiera. Vale, si el líder es emergente, ¿está bien que una persona se autoproclame líder? Y me explico. Pero yo que algo que me raya mucho, cuando la gente se pone líder en el LinkedIn. Soy líder de front o líder de agile. Líder es alguien a quien los demás siguen. Tú te puedes autonombrar líder, pero si no te sigue nadie, no eres líder. Realmente en el liderazgo la figura más importante no es el líder en sí, sino el primero de sus seguidores, porque es el que inicia el movimiento. Hay un vídeo muy gracioso. Me encanta ese vídeo. Es muy buena, muy buena. De uno que se pone a bailar solo y hasta que no se empieza a unir la primera persona, eso no... Y luego al final es brutal porque se mueve, se baila todo el mundo. Y es hasta que no ese primer seguidor no te sigue, tú no eres líder. Sí, es como lo de las empresas, ¿no? ¿Quién ha ido alguna vez a alguna empresa y le han dicho que era líder en el sector? ¿No? Todas las empresas son líderes de su sector, es una cosa impresionante, ¿no? Pero realmente es lo que dices tú, ¿no? O sea, el líder, yo me puedo poner todos los títulos que quiera, pero el líder no te hace el título. El líder te hace que realmente la gente te siga y sea capaz, y tú seas capaz de dar un poco, ¿no?, esa visión, ¿no?, o esa cosa diferente que hace que los demás pues quieran tirar por ese mismo camino, ¿no? Uh-huh. Es que me hace... Sí, incluso por lo que tú decías, Javi, yo creo que los que se ponen en LinkedIn, yo creo que esa figura es más posicional de nuevo dentro de las compañías, porque te nombran para hacer esa función. Y otra cosa es que realmente luego de verdad tú tengas los skills o tengas la capacidad o los atributos, porque es lo que estamos hablando. Yo creo que el liderazgo per se como tal debería de ser, es una característica que surge en un momento determinado. Porque podemos estar nosotros aquí en un momento determinado, pues no sé, Esther tome la decisión de hacer algo que los demás le permitimos porque vemos que ella tiene la capacidad
capacidad para poder hacer. Es decir, está emergiendo en una situación natural, ello lo emerge. Ese estilo de liderazgo es el que más realmente vale la pena aprovecharse de él, porque realmente es el que va a realmente lograr hacer lo que decía Joseph, ¿no? De tu frase, ¿no? De este actor, ¿no? De realmente hacer las cosas, no las cosas, no, ¿cómo decías tú? Las cosas correctas son las cosas, ¿cómo decías tú? O sea, hacer las cosas, doing things right, y es el management, y leadership es doing the right thing, o sea, hacer Sí, tal cual, sí. serían las cosas correctas, ¿no? ¿Sería? Sí. Es lo correcto, vamos. Sí, hacerlo correcto. Lo correcto. Sí, yo Por también eso yo creo creo que... que... Sí, perdón. No, dale, Raquel. Pensé que habías terminado. No, dale, Raquel. No, iba a decir que creo que por eso también a mí me importaba hacer al principio la diferenciación. Creo que al final algo que es un rol, o sea, el manager es alguien que gestiona, es un gestor de algo, de lo que sea, ¿no? Yo creo que está tan manido y que lo identificamos tanto con esa manera tan tradicional de trabajar y de gestionar, con el foco en los procesos, en el control, en la eficiencia y no en las personas, en el desarrollo y en el crecimiento, que hemos necesitado ponerle otros nombres a lo que realmente sigue siendo gestionar. O sea, me llamaba la atención lo que tú decías de la gente que se pone líder de no sé qué en LinkedIn, porque conozco muchos líderes de no sé qué en LinkedIn que de líder no tienen nada, ¿no? Simplemente una palabra nueva para llamar, para decir que son managers de algo, porque manager ya lo asociamos a eso más rancio, ¿no? Más... Sí, yo pensaba lo mismo, pero quería hacerlo porque lo he visto. Yo es que me imagino a Martin Luther King poniéndose en el LinkedIn, soy líder del movimiento por los derechos. No, tío, a lo mejor no te llegaba a su casa y se creía la leche, pero desde luego exponer de una manera, yo soy líder, no sé, Black creo que Power. Sí. es mi visión, ¿eh? Pero bueno. Y necesitamos, bueno, ¿y qué hacemos con las organizaciones Agile? ¿Necesitamos líderes o managers? ¿Un buen manager ayudaría a Agile o tiene que haber líderes? ¿Para quién va? Exacto, gracias. Lo he abierto. Manu, dale tu caña, que llevo un rato sin hablar. Hombre, pues yo estoy muy con... Se necesitan líderes porque yo creo que en una organización Agile, una de las cosas que necesitamos, porque la mayoría vienen de una transformación, y lo que necesitaremos es gente que apasione al resto con esa transformación, ¿no? O que apasione al resto con ese camino, ¿no? Y yo creo que ese es muy papel del líder. El líder pone una visión y deja a la gente crecer en esa visión, ¿no? Entonces, yo creo que en las organizaciones Agile se necesita mucho el liderazgo, porque lo que necesitamos no es nosotros tirar del carro, o los Agile coaches o quien esté ahí tirar del carro, sino que la gente se sume a ese carro y sean ellos los que tiren. O sea, una transformación, uno no transforma una empresa, uno no hace una empresa Agile, lo consigue si todo el mundo cambia a esa manera de pensar. Si no es así, nunca lo consigue, ¿no? Por tanto, yo creo que se necesita más tiras del liderazgo que del manager Agile. Eso no quiere decir que de vez en cuando no, un buen manager que tenga ciertas características, que ahora lo veremos probablemente, no te pueda servir, o sea, y te pueda venir muy bien en un momento dado. Pero yo creo que el liderazgo es fundamental si queremos conseguirlo. Vale. José Antonio, tú que antes decías que para no contestar las dos cosas a la vez. A ver, yo creo que ese es el de los mayores retos que tenemos, porque estoy pensando en organizaciones Agile que vienen justamente, como decía ahora Manu, ¿no? De una transformación Agile, ¿no? Porque justamente es cómo encajamos, prácticamente es encajar algo que no logra encajar, porque managers en una organización Agile me suena como que para qué los necesitamos realmente. Si fuéramos utilizando los valores Agile, pues en donde somos autoorganizados, los equipos son supuestamente equipos que hay responsabilidad, habrá problemas en el día a día, pero yo creo que aquí en este caso concreto probablemente es una figura más, es un estilo de liderazgo diferente que se requiere en la organización para el contexto en el que tenemos. Pero utilizar manager en una organización Agile me parece hasta una contradicción. Y de hecho yo creo que es el mayor reto que tenemos en las transformaciones Agile en nuestra organización. Al final, en muchas organizaciones, que yo supongo que todos habéis vivido, utilizamos más el enfoque Agile más desde una perspectiva mucho más de proceso, pero seguimos manteniendo los managers de toda la vida y al final las transformaciones no acaban siendo transformaciones reales. Por tanto, en las organizaciones Agile yo creo que el reto es lograr realmente que ese enfoque, ¿no? de liderazgo impregne en la organización, pero que las figuras como tal de manager debieran de desaparecer. Yo lo creería como tal, porque si no estamos de alguna forma metiendo una capa que realmente justamente yo creo que que no está aportando realmente el valor que debe de aportar para lo que estamos buscando como una organización que quiere ser Agile, ¿no? Vale.
¿Quién más? ¿Yus? Bueno, yo empezaría primero simplemente para decir cómo lo veo a día de hoy. O sea, yo muchas veces, y es como he visto yo a las personas realmente que decidían sobre una transformación o sobre otra, o sea, pues puede ser toda la parte de CX, tal, bueno, hablo de CX, hablo de CEO, CTO, CEO, esas cosas. Entonces, he visto en plan que se transformen los equipos mientras nosotros no hacemos nada, o ni apoyamos, ni nos importa, solamente miramos unos datos y es lo que nos importa, incluso que esos datos estén verdes, ¿no? Sin saber incluso a veces si el verde aporta beneficio o no aporta beneficio, si aporta valor al usuario final o no. ¿Qué deberíamos de tener? O sea, desde mi punto de vista y desde Management 3.0, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como debería de haber un cambio de comportamiento, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, incluso de los managers, que haya más un liderazgo, un leadership, ¿no? Dentro de las organizaciones. ¿Y cómo deberían de ser? Porque los líderes en los procesos de transformación y organizaciones ágiles son súper importantes, sobre todo porque apoyan y permitan a los equipos a dar lo mejor de sí mismos. Por ejemplo, para muchos equipos, y eso lo he visto muchas veces, que empiezan a trabajar con Scrum, pero para ellos Scrum es algo nuevo. Y los equipos necesitan ¿de qué? Necesitan de confianza, de que sean capaces de aprender y crecer. Y eso el líder tiene que darle todo el soporte que necesitan. Y para que podáis tener un mejor ejemplo más aterrizado, por ejemplo, Scrum Studio, con una big picture y con un montón de descripciones y tal, lo describen, que Scrum Studio viene de scrum.org, que es open, lo podéis descargar o ver, y es súper interesante, que yo recomiendo la lectura y que le echéis un vistazo. ¿Y qué más debería de hacer un líder allí, ¿no? Dentro de una organización ágil? Para mí, como yo lo veo, es asegurarse que los equipos tengan el apoyo de las personas adecuadas en el momento adecuado, porque a veces es que haz Scrum o haz Kanban o haz LES o haz lo que sea, pero claro, cuando haya situaciones difíciles, pues no hay nadie quien lo pueda hacer. Oye, me he bloqueado, pues necesito ayuda porque el entorno, pues ponte con otra cosa. Y si me he vuelto a bloquear, pues ponte con otra cosa. Pues es que no se puede hacer nada, esto es lo que hay. No, entonces, hay ciertas cosas que debemos de cambiar. Y nosotros, como agentes del cambio, como agilistas y tal, debemos de hacer evangelizar a todas estas organizaciones y a muchas organizaciones que necesitan de nuestras ayudas para que ese cambio vaya traccionando o que hagamos de palanca, ¿no? Scrum Master, todas las personas que podemos ayudar y podemos fomentar esto. Por otro lado, un líder debe de promover nuevas formas de involucrar el resto de la organización. ¿Por qué digo el resto de la organización? Porque a veces me parece, y es mi sensación, me parece que solamente es cuestión del equipo de desarrollo y que ojalá fuese cuestión de desarrollo de desarrollo de productos, de los programadores, o sea, se tienen que transformar y no es eso. Y por otro lado, debemos de proteger a los equipos del exterior, o sea, es que hay situaciones en plan súper fuertes, pero ahí los líderes, los server leadership deberían de fomentar, digamos, que los equipos, para que sean autoorganizados, hay que protegerles, hay que brindarles los conocimientos, hay que brindarles todo el material que ellos necesitan para desarrollar su trabajo. Yo me voy a arrollar muchísimo, si queréis, pasamos palabra, hay más cosas que me gustaría compartir de mi punto de vista, pero ahora sigo. Vamos a pasar al siguiente bloque, ¿vale? Y ¿sí? arrancamos con Esther, ¿vale? Vale, ¿qué papel tiene un manager o un líder, más bien, ¿vale? Llegando más o menos a consenso de que te hace falta líderes. ¿Qué papel tiene manager / líder en equipos autoorganizados? O sea, ¿qué papel juega esa persona que no aparece en una guía Scrum o no aparece en Kanban, pero qué papel juegan dentro de esos equipos autoorganizados? Esther. Vale, pues estaba preparada ya para contestar a la anterior pregunta. Vale, en ese sentido, no, a ver, como yo en principio iba a decir que, como decía Raquel, que el manager es un puesto y que si managers en las empresas ágiles sí o no, en equipos autoorganizados sí o no, es como preguntar si secretarias en una empresa están bien o están mal, pues depende, ¿no? Porque al ser un puesto, cada una de las empresas sabrá si tiene espacio para ese puesto o no. El tema del liderazgo sí que es importante, porque cuando hay un equipo que no tiene ninguna clase de liderazgo, pues no sé si se puede considerar equipo, pero es que no va a ningún lado. Al final, esos equipos, esos grupos de personas en los que nadie ejerce ninguna clase de liderazgo, pues tiene que venir el antiguo jefe tradicional a decirles a dónde ir, porque están ahí un poco perdidos. Entonces aquí es donde entra ese liderazgo emergente de, pues yo sé hacer esto, yo voy a tirar para acá, y
Y así es como se hace la autoorganización dentro de esos equipos, porque si no, pues eso es como una charca ahí en calma. Si no hay liderazgo, que es como esas olitas y esas piedrecitas que hacen que se mueva y que se cree una corriente. Así que me has pillado un poco. Raquel, ¿qué papel tiene el manager en el equipo autoorganizado? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ayuda a la transformación? ¿Te lo comentabas tú el otro día con nosotros? Sí, sí, la verdad que tanto para la pregunta anterior como para esta, habría que entender primero que ni la organización Agile para mí o desde mi punto de vista es el fin, sino el medio. O sea, no, esto no es un camino al que llegamos al final y de repente pues paso de no ser Agile a ser Agile. Esto, o sea, no es así, sino que vas pasando por distintos momentos y tienes distintos niveles de madurez. Para mí los equipos autoorganizados pues pasa parecido, ¿no? Entonces el papel es verdad que yo creo que va variando y que se va adaptando en cada organización y sobre todo en cada situación o en cada contexto, ¿no? Según pues, estos equipos o pues, que de hecho en una misma organización podemos tener equipos con distintos niveles de madurez en cuanto a autoorganización, pues el papel de esos líderes o del puesto de manager o de secretaria, o, como decía Esther, ¿no? De quien tenga esa posición, se va a ir adaptando. Para mí es verdad que hablando de manera genérica sí que destacaría algunas características, ¿no? En cuanto al papel que puede jugar un manager o un líder o como lo llamemos en equipos de autoorganizados. Por un lado, yo creo que es importante, muy, muy importante, que entendamos que el papel de todo este tipo de roles pasa por fomentar la autoorganización, ¿no? Esto entendámoslo como necesidad de delegar, de descentralizar la gestión del trabajo, ¿no? Que sean los propios equipos los que gestionen esas tareas, ¿no? Lo que es la propia autoorganización, pues fomentar esa autoorganización. Por ejemplo, papel importante que juega un manager en esto, pues el cambiar o forzar ese cambio en los flujos de información, que estén menos centralizados en él, ¿no? que estén más centralizados en lo que es el equipo o los equipos. Muy importante también, que se habla mucho de ello cuando nombramos al middle management, ¿no? Que es como el más management de los managements, ¿no? El middle management. ¿Qué pasa con el middle management? Bueno, pues muy importante el papel para mí de generar alineamiento, ayudar a generar ese alineamiento, ese entendimiento del propósito, ese alinear a los equipos en torno a un propósito. Bueno, pues ahí, por ejemplo, el middle management de todos los managements es el que tiene el papel más crucial, ¿no? Fomentar la responsabilidad compartida, fomentar la cultura de confianza para que esta autoorganización realmente funcione y para que todos estos equipos vayan aumentando, como decía al principio, su nivel de madurez, que es algo que es vital para que la autoorganización funcione en una organización. Y, por supuesto, pues motivar a los demás pues permitiendo la autonomía, el propósito, el dominio. Voy a volver a nombrar Management 3.0, Josep, lo siento, pero me gusta mucho para explicar esta pregunta la frase de Adelante, compañera. Gestiona el sistema, no a las personas, ¿no? Bueno, pues creo que ese precisamente es el papel que tiene un manager o lo que sea en ese entorno con equipos autoorganizados. Gestionar el sistema para que las personas puedan crecer y puedan decidir y puedan trabajar. No sé si quieres que pasamos y ya después respondemos a la siguiente, ¿no, Javi? ¿Alguien quiere aportar algo más o digo una pregunta? Porque Yo sí me gustaría aportar simplemente un pequeño a todo, porque yo creo que Raquel lo ha abordado bastante bien. Simplemente quería comentar una cosa, porque a veces cuando hablamos de equipos autoorganizados y nos olvidamos de una parte fundamental, y ahí los líderes dentro de organizaciones ágiles o trabajando con equipos autoorganizados deberían de velar para que eso suceda y que estos equipos, protegerles de la autoorganización. Eso parece hasta muy peligroso, muy redundante. ¿Cómo le vas a proteger de la autoorganización? Porque la autoorganización nos puede llevar a cualquier resultado, incluso no esperado. Entonces, para eso debemos de brindarles un propósito y que todo el mundo entienda cuál es el propósito que tenemos y, sobre todo, unos objetivos claros y bien definidos. Solamente de esta manera podemos proteger al equipo. Entonces, pues, otros puntos que me gustaría también añadir es, sobre todo, hay un cambio de comportamiento cuando trabajamos con equipos autoorganizados. Por ejemplo, debemos de empezar a pasar tomar las direcciones de top-down a unas decisiones quizás más
bottom-up. ¿Por qué lo digo? Porque las personas que están en mejor posición para tomar las decisiones son las que tienen el conocimiento. O sea, el equipo autoorganizado, y así queremos que sea autoorganizado, y como líder debemos de darle la confianza y la información suficiente para que tome ciertas decisiones. Y sobre todo esto lo hace que también que pasemos de un management más dirigido a un concepto o a un comportamiento más autoorganizado dentro de los equipos. Vale. Manu, ¿tú cómo lo ves? Yo lo definiría en unas pocas palabras que son dar visibilidad y foco, ¿vale? Creo que eso es una de las cosas principales, por lo que decía Josep, porque si no, la autoorganización te puede llevar a cualquier sitio. Creo que es una de las labores principales, ¿no? Dejarle claro hacia dónde deben tirar y luego ya dejarles que sean ellos los que indaguen el camino, ¿no? Y por otro lado, creo que el tema de protegerles, ¿no? Y de ayudarles a que realmente puedan ser autoorganizados es una de las cosas principales, ¿no? El crear ese entorno seguro en el que ellos puedan trabajar sin miedo y sin la presión del tener que responder, o sea, ellos van a tener que responder de sus objetivos, pero que puedan realmente tomar las decisiones y que haya un entorno seguro en el que se les permita pues indagar y poder hacer lo que ellos crean que se debe de hacer. Porque al final, como comentaba Josep, ellos son los que más cerca están del entorno donde hay que tomar la decisión y por tanto son los que más datos van a tener. Por tanto, hay que confiar en ellos y esa confianza es la que debe transmitir ese líder, ese líder ágil o ese manager ágil que les permita precisamente el poder tomar esas decisiones. Y eso va muy con empoderar a los equipos, ¿no? Los equipos autoorganizados tienen que tener un cierto poder de decisión. Si les quitamos ese poder de decisión, poca autoorganización puede haber, ¿no? Entonces hay que dejarles volar y yo creo que lo más importante es eso, el foco. Foco y visión. ¿Puedo añadir una cosa, Javi, señor moderador? ¿Quién va a añadir? ¿Yus o José? Yusef. Vale, ¿añade José? ¿Yus? Sí, solamente quería añadir una cosa que ha comentado Manu, que a mí me encanta, que es el tema del empoderamiento, aunque yo tengo que reconocerlo, tengo que ser sincero desde aquí, que hasta hace unos cuantos años no sabía lo que significaba, pero no sé si era por temas lingüísticos y por otras cosas. Pero el caso que empoderamiento para mí es fundamental, pero ya vamos desde la parte de te voy a empoderar, no te voy a dar solamente bebidas mágicas para que mañana tengas poderes, sino, oye, voy a delegar y además te voy a acompañar para desarrollar tus habilidades soft skill y hard skill. ¿Por qué? Porque si no desarrollo esa parte contigo, lo que va a suceder es que va a haber desmotivación e incluso frustración. Y a lo que quiero ir es enlazar con lo que ha dicho Manu y lo que ha dicho Raquel, es para mí un líder dentro de un equipo, trabajando con equipos autoorganizados, o incluso que yo lo veo como organizaciones autoorganizadas con equipos autoorganizados, como podría ser Lou Drebel, que lo conoce a través de Javi. ¿Qué el líder que debería hacer en esos sistemas? Es que nutrir el sistema a través de los valores, los límites, que es lo que hemos hablado antes, y transparencia. Para hacer de que están hablando del sexo de los ángeles. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Sí, José Ángel, la verdad que el sexo me gusta de vez en cuando. ¿Qué ha pasado? Perdón. Alguien ha hablado, pero no sé, se ha colado por ahí una frase. Vale. Alguien que no está en mute, me imagino. Sí. Vale. Bueno, al fin y al cabo, los líderes para mí es que deberían de nutrir los sistemas a través de los valores y los límites de transparencia para hacer que emerja una cultura, porque al fin y al cabo la autoorganización es un comportamiento, es una cultura que debemos de tener las organizaciones. Y ya, para terminar, una frase de Peter Senge es que dice, al final del día, simplemente, señor líder, pregúntate lo siguiente, ¿cómo influyeron tu visión y tus valores en la toma de decisión? Si no lo hicieron, son una gran porquería. Vale. José Antonio, te voy a hacer una pregunta paralela, ¿vale? Que me está viniendo a la mente, ¿vale? Porque, bueno, habéis comentado eso. Vale, un manager líder, visión sistémica. Tiene que trabajar el sistema para que los equipos se autoorganicen. Genial. Pero eso al final da miedo, ¿vale? Da miedo porque, y hemos estado en empresas grandes que lo hemos visto. Le da miedo porque dice, aquí esto funciona porque el manager latiguea, ¿vale? A veces es más capullo, a veces será menos capullo. Gritará más, gritará menos, pero está ahí encima para que el trabajo salga. Y ahora estamos diciendo, no, necesitamos líderes que dejen hacer, ¿vale? Bien, nos pasó una cosa el año pasado nosotros en Neuron con un cliente que el CEO era una empresa pequeñita, no tenía estructura, un poco anárquica, no porque fuera Agile, sino porque era un poco anárquico, y él quería crear una estructura un poquito más funcional tradicional, ¿vale? Y yo le dije que me parecía bien, porque entre la anarquía y un poco de estructura no pasa nada, que ya iríamos a un modelo más distinto, ¿no?
Y él, entonces, en un momento dado había que decidir que era responsable de un grupo de personas, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues, ¿por qué no dejas que el propio grupo decida quién pones ahí? No, eso no puede ser, eso no puede ser. Y yo le decía, vale, pero entonces le digo, pero es que si quieres que ellos crean en esa persona, pon a alguien. Y si ponen a un amigo, digo, bueno, pues si ponen a un amigo, el amigo tendrá que pringar. Quiero decir, si el amigo lo acepta y quiere hacerlo, pues bueno, ellos verán. Al final tienen que responder ante los resultados, ¿no? Y me dice, bueno, Javi, ¿cuánto tiempo se puede permitir una empresa mientras esa persona se está equivocando, ¿vale? Y claro, se está equivocando, ¿y cuánto tiempo le doy? Hasta que me lo calzo y ponga otro, ¿vale? Me decía un poco el CEO, ¿no? Entonces esa es mi pregunta un poco. Claro, ¿cómo dejamos que ese manager que todo ha controlado toda la vida tiene que evolucionar? Ha dicho Raquel que poco a poco, ¿vale? Esto no es que es un proceso. Pero eso, ¿cómo le hacemos ver a una organización que eso que el manager ahora tiene que dejar hacer? Y tal. Eso es lo que he preguntado a Antonio, le pido ahí un poco desprevenido, pero a ver cómo lo enfoca él o cómo lo ve él cuando habla con un No, cliente. a ver, estos son los mayores retos con los que nos solemos encontrar, ¿no? De hecho, cuando hacemos procesos de transformación del signo que sea, ¿vale? En donde intentas de alguna forma que haya un entorno más de colaboración entre los equipos, normalmente surge la pregunta, bueno, ¿y qué hacemos con los líderes, ¿no? Porque los líderes, bueno, y por líderes hablamos de managers de toda la vida, ¿no? Y este cambio de mindset no es algo que se haga de un día para otro, ¿no? Es decir, pensemos que muchos líderes, incluso muchos directivos, quieren hacer el cambio, parten de una realidad actual y quieren ir a un futuro en donde hay muchos valores, compartir, etcétera, pero ahí hay una ruptura entre lo que soy ahora y lo que me gustaría ser. Entonces, realmente ahí no queda otra que nosotros como agentes de cambio e incluso dentro de las propias organizaciones tejer agentes de cambio para poder ayudar a la gente. Porque yo no sé vosotros, pero cuando aprendemos a hacer las cosas de una determinada manera, no hay nada más difícil que desaprender. Y en el tema del liderazgo es muy complejo porque muchos de estos directivos a veces, el puesto directivo que antes no lo hemos mencionado, pero la posición lleva asociada la connotación de poder, lleva asociado un salario muy alto, lleva asociado que tienes coche, lleva asociado que tienes parking, etcétera. Hacer estos cambios son complejos en algunos casos concretos y llevan algo de tiempo. Y nos vamos a encontrar con que hay gente que no van a entender el por qué tienen que hacer este cambio, por qué tienen que ceder ese control, porque lo ven como, digamos, una asignación de poder que les va a costar mucho. Entonces, ¿cómo lo acometemos? A ver, en muchos casos concretos, en este caso concreto se trata de alguna forma de lograr que ellos entiendan el por qué tienen que hacer el cambio. Os pongo un ejemplo. Hace poco, pero ahora en plena pandemia, estaba hablando con el CEO de un grupo empresarial que el tipo siempre estuvo muy habituado a planificarlo todo, es decir, hacía sus planes operativos anuales, etcétera. La pandemia les tiró abajo absolutamente todo y se encontraba en una situación difícil porque tenía que ir ante los accionistas y explicarles supuestamente su nuevo presupuesto. Y lo estaba compartiendo conmigo, tío, tremendamente muy encasillado en ese modelo de trabajo. Y la situación que se produjo le obligó a él a repensar esto de una forma completamente diferente. De hecho, me estaba pidiendo ayuda de cómo poderlo enfocar. La ventaja es que en este caso concreto, bueno, llamemos ventaja, ¿vale? El COVID le llevó a él a cambiar su realidad, a decir, ostras, tengo que hacer esto de una forma diferente. Por tanto, como agentes del cambio no nos queda más remedio que crear escenarios diferentes para que los líderes vayan evolucionando, porque esto es un proceso evolutivo, es decir, no vamos a ser capaces de hacer un cambio de un día para otro porque a los líderes o a los directivos, llamemos los directivos de enfoques de command and control, cambiar a un enfoque diferente, ellos tienen que aceptarlo y aceptar ese cambio, ¿no? Por lo tanto, no es un cambio que de alguna forma se vaya a hacer de forma de repente. Pero yo creo que tu pregunta iba hablando de un caso concreto de cuánto tiempo, ¿no? Bueno, era Yo un creo genérico. Ha respondido claro. exactamente lo que quería, ¿eh? Vale, ok. Listo. Sí, A mí me sí. parece ahí importante, Hola, Javi, no sé si puedo añadir algo. sí. Me parece muy importante el poco a poco que decía antes, porque es verdad que, bueno, tú has hecho la pregunta en referencia a los líderes, ¿no? ¿Qué hacemos con los líderes o con los managers que de pronto tienen que ceder ese poder o esa posición, ¿no? Que tienen que ir cediendo pues ciertas cosas que oye, pues que es a lo que estamos acostumbrados. Pero no sé si lo estáis leyendo en el chat, Nuria Martínez decía, lanzaba una pregunta súper interesante que te la reboto yo, os la reboto a todos los compañeros. ¿Qué ocurre cuando son los propios equipos los que pues no están preparados o no quieren tomar esta responsabilidad
¿Por qué? Pues porque están muy acostumbrados a que se les diga lo que tienen que hacer. De hecho, todos nosotros somos de la escuela, porque desde la escuela nos lo dicen, del no me pagan para pensar. Entonces, a mí también, supongo que a los demás os ha pasado, pero casi que me ha pasado de manera tan habitual como este trabajo que tú decías que hay que hacer de gestión del cambio con los managers, me ha pasado también con los equipos. O sea, es que realmente no queremos tomar esta responsabilidad, no estamos preparados para estar autoorganizados. Y aquí, bueno, quizá me ha funcionado más para los managers. Para mí es muy importante trabajar la connotación de castigo, que es una técnica de gestión del cambio que se utiliza para ayudar a ganar followers del cambio, por así decirlo. Trabajar la connotación de castigo y transformarla en oportunidad. O sea, a mí algo que sí que me ha funcionado para trabajar esto es que se deje de ver como un castigo, como algo violento, como una invasión pues, hacia mi rol o hacia mi estado, mi zona de confort, hacia mi comodidad, y que se vea la oportunidad, que es parecido también a lo que comentaba José Antonio, ¿no? El que se vea para qué me va a servir esto, por qué esto es necesario y trabajar desde ahí. Pero muy interesante, Nuria, que acabo de leer la pregunta, el cómo lo preguntaba ella desde la otra perspectiva a Javi. Ok. ¿Alguien quiere añadir a la pregunta que se A mí interesa? me gustaría, bueno, un poco ya había contestado en el chat que muchas veces hay que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Con esos equipos, qué es lo que pasa y normalmente suele haber una cultura que no es propensa por ejemplo, pues una cultura del miedo en el que si tú fallas y te van a regañar, te van a castigar, te van a humillar, que hay veces que ocurre, ¿no? Que tienes el típico jefe de la vieja escuela que te grita, pero ¿por qué me estás gritando? Es un castigo. Pues al final, ¿por qué voy a tomar responsabilidad pudiendo estar aquí calladito detrás de mi pantalla, que nadie me diga nada y así no me equivoco, no lo voy a hacer mal? En otras ocasiones, también un poco respondiendo a la pregunta de qué hacer con ese líder, manager que no evoluciona, cuánto tiempo mantenerlo, pues hay veces que tenemos nuestras propias limitaciones, pues a mí no me gusta hablar en público y no sé qué, pues a lo mejor hay que hacer un tema, algo tipo coaching con esas personas para ver qué es lo que les está reteniendo, qué es lo que no les hace crecer, seguir hacia adelante y entonces, volviendo un poquito a la pregunta esa que le has hecho, Javi, de cuánto tiempo, bueno, yo realmente iría al propio jefe que lanza esa pregunta y dice, primero tienes que confiar en tus trabajadores. Confías en ellos, confías en que están haciendo, ¿no? Un poco lo de la máxima de las retrospectivas, que están haciendo lo mejor que pueden, dada la información que tienen. Y si no lo están haciendo mejor es porque hay algo que se lo impide y vamos a trabajar en esas cosas que se lo impiden. Pero desde la confianza, desde el amor, desde el respeto y no desde cuánto tiempo lo tengo que tener aquí antes de despedirlo. Es que así ya, pues mira, mejor despídelo porque va a estar mucho más feliz fuera que en esa empresa a la que ya le quieres despedir, ¿no? O sea, normalmente cuando a alguien se le regala desde una empresa un proceso de coaching ejecutivo, se les suele poner la norma de no lo vas a despedir, vamos a trabajar con ellos y no, ¿sabes? Porque necesitamos que estar seguros para poder experimentar, para poder crecer, porque si yo tengo ahí la espada de Damocles en mi cabeza, pues no voy a trabajar bien, no voy a desplegar mi potencial, no voy a ser feliz, no voy a intentarlo. Al final, pues o me despides ya o confías en mí y en mi proceso, en mi camino, en mi aprendizaje. Pero las dos cosas ahí como que no, porque chocan y no crean el ambiente. Ok, vamos a pasar al tercer bloque, ¿vale? Porque si no, que no va a dar tiempo. Aunque la segunda pregunta estaría menos contestada. Habilidades para los managers. Habéis contestado en parte, algunas cositas. Sí. Vamos a empezar por Yus. Venga, Management 3.0, que tiene todas las skills. Bueno, aquí solo habla Yus, ¿vale? Que no me digas eso, que... No, pero que Management 3.0 al final propone muchas herramientas y muchas cosas. Bueno, más que habilidades, herramientas, eso es cierto. Pero bueno. Sí, bueno, la verdad que hay muchas cosas que hemos hablado antes, ¿no? Manu antes comentaba el tema del empoderamiento, o sea, no solo delegues en mí, sino me acompañas en desarrollar mis habilidades. Por otra parte, la comunicación, ¿no? O sea, yo siempre he escuchado una frase que la verdad que siempre me ha gustado y que me decía que una de las grandes habilidades de
de un buen líder es el que escucha más y habla menos, ¿no? O habla cuando tiene que hablar, el que entiende el lenguaje corporal, el que entiende la comunicación no verbal. Y sobre todo porque esto lo que le va a dar es como la mitad del camino andado, ¿no? Dentro de trabajando con sus compañeros, ¿no? Sobre otra cosa que solo aprendí de una persona en Etihad, cuando estuve ahí, que me decía nuestro director de área que era el pensamiento lateral. Estuvimos ahí trabajando con Business Creativity y la verdad que siempre me pareció súper curioso el concepto y me pareció súper interesante porque para mí una de las cosas que deberíamos de empezar a un líder debería de tener en cuenta es, digamos, esa capacidad de abrir la mente, ver otras perspectivas diferentes que le permite, digamos, incluso a él y al resto de sus compañeros a reflexionar. Yo intento siempre hablar más que de empleados, subordinados, incluso de equipo, hablar de compañeros, o por lo menos lo intento, ¿vale? También es una de las cosas que, y eso ya hablando de la experimentación, y no es una habilidad, sino la habilidad para mí es del desafío, ¿no? Que él tenga, digamos, ese gusanillo dentro de desafíos. Y a veces, ¿cómo nutrimos esos desafíos? Pues trabaja con muchas personas, ¿no? que lo que hacíamos, o lo que hacían en su caso, los equipos donde estaba, es, vamos a aumentar el número de experimentos por unidad de tiempo, ¿no? Vamos a hacer muchos experimentos y vamos a desafiarnos haciendo ciertas cosas, ¿no? Y a descubrir y aprender cosas. Y eso no es fácil si no lo acompañamos por otra cosa, que es generar entornos seguros, entornos de confianza, como ha comentado Esther, etcétera. Vale. Manu, ¿qué habilidades crees que necesitan los managers? ¿Qué habilidades entrenáis con ellos en ING? ¿Dónde estás tú? Bueno, yo creo que una de las cosas que identifican mucho a un manager, es que a un líder, perdón, es que suele ser bastante apasionado, ¿vale? O sea, yo creo que la pasión con la que vive el líder ayuda a que los demás pues quieran meterse ahí, ¿no? O sea, quieran vivir, o sea, este tío ¿por qué está tan motivado? ¿Por qué le apasiona tanto lo que hace, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema muy importante de los líderes, ¿no? Luego el tema de predicar con el ejemplo, ¿no? Creo que es otro tema súper importante, ¿no? El tema de yo no le pido a los demás lo que yo no estoy dispuesto a dar. Por tanto, si yo lo que pretendo es que la gente pues esté motivada, que la gente tire de sus cosas, que proponga cosas, pues yo soy el primero dispuesto a salir de mi zona de confort y a propiciar cosas que no están ocurriendo, ¿no? Entonces, esa apertura de mente, ¿no? Y es el ser retador, el ser innovador, yo creo que es algo también inherente a la habilidad que tiene que tener un líder ágil, ¿no? Luego, una cosa que yo creo que es súper importante es la transparencia, ¿vale? Que la gente vea que tú estás compartiendo con ellos todo lo necesario y toda la información que tú tienes. Porque al final, cuando se crea la sensación de que el líder o el manager se está guardando cosas, crea una situación de desconfianza que crea como un muro y impide a la gente progresar, ¿no? Así que creo que el tema de la transparencia y el no pedirle a la gente que vale, ya soy autoorganizado o ya soy ágil y hacer lo mejor que podáis. No, yo te tengo que dar como líder o como manager las mejores condiciones para que realmente tú puedas tirar, ¿no? No te puedo tirar a los leones y que tú te apañes, ¿vale? Entonces ahí está una de las cosas también que yo creo que es súper importante, ese yo te acompaño, yo te doy todo lo mejor, yo estoy pendiente de ti y cuando necesitas algo me tienes ahí para ayudarte en todo lo que necesites con mi experiencia o con mi poder dentro de la organización, en caso incluso de que lo puedas necesitar, ¿no? Y yo creo que esas son un poco las habilidades que yo había pensado dentro de un líder ágil. Ok. ¿José Antonio? Yo creo que, y no sé quién lo mencionó, pero hay una habilidad que creo que fuiste tú, Raquel, que la mencionabas, el hecho de que tenga una visión sistémica. Y creo que para mí personalmente es una parte muy importante, es decir, dejar de gestionar personas a gestionar un sistema humano, ¿no? En donde buscas patrones de comportamiento y a través de esos patrones, de alguna forma, permites que el sistema vaya emergiendo hacia los resultados que se pretenden buscar, ¿no? Y hay otro tema también que me gustó mucho, porque hay en algunos segmentos, sobre todo de la parte más del diseño organizativo, a los líderes les ponen nombres, ¿no? Líder, por ejemplo, de tipo más creativo, líder más adaptativo. Y dentro de ese liderazgo creativo, de hecho, el otro día con mi compañero Óscar, que está muy metido en temas de resolución creativa de problemas, estábamos viendo que un buen líder también es aquel que es capaz de identificar bien los problemas que hay que resolver,
para que con el equipo lograr poder buscar soluciones, pero que no sea él el que busque soluciones, ¿no? Sino, porque normalmente a veces entendemos por líderes aquel que busca soluciones. No, mejor es que encuentre, que sea capaz de encontrar los problemas que están afectando para buscar también soluciones. Pero para mí, de alguna manera, un poco probablemente porque todos los compañeros lo que estamos hablando, de alguna forma estamos, yo creo que poniendo, digamos, aspectos que son importantes. Pero si tuviera que escoger uno, probablemente yo vería la perspectiva más sistémica, es decir, de poder observar esto como sistema humano, quitando el hecho de que creo que es importante para un buen líder que las personas estén en el centro. Eso ya va por delante, ¿no? ¿Okay? Esther. Sí, bien, pues yo no soy capaz de quedarme solo con uno como, Sí, es difícil. como José Antonio. De hecho, una de las cosas que me gusta como capacidad de liderazgo es la que nos ha traído el rol de Scrum Master, de Scrum, y es el estar al servicio, el líder al servicio, y es una persona que está ahí para los demás y no los demás están ahí para él. Entonces es una característica que me gusta mucho, que no suele ser fácil de implementar porque venimos de una estructura al final desde la escuela que es completamente diferente, pero creo que es esa capacidad y de ayuda y podemos conseguir que las organizaciones crezcan. Incluso tú puedes tener un manager que está puesto ahí como jefe de ordena y mando, pero si esa persona tiene esa capacidad de ponerse al servicio de los demás, pues realmente no va a ser un impedimento para el cambio ágil. Y otra de las cosas que también creo que es muy importante, o es la característica casi que más me gusta, es del estilos de liderazgo, es el líder auténtico, que tiene mucho que ver con lo que ha dicho Manu de la transparencia, y es una persona que se conoce a sí mismo y es capaz de mostrar sus vulnerabilidades, pero es también transparente, no se guarda nada y eso genera confianza. Y pues eso yo diría también, estar al servicio y la autenticidad. Ok, gracias, Esther. Raquel. Bueno, pues yo la verdad que cuando leí esta pregunta, cuando nos la has enviado para que le diéramos un repaso, sí que es verdad que me surgía una idea, ¿no? Que es, ¿qué habilidades deben de tener los managers? Bueno, pues depende, ¿no? ¿Dónde? Porque para mí, y creo que responde también en parte a la pregunta que hacías en el bloque anterior, sobre cuál es el papel de los managers en la transformación o cómo pueden ayudar a la transformación, para mí los managers y también los líderes son un espejo de la cultura. Entonces yo te diría, dime qué cultura quieres y te diré qué manager necesitas. O sea, depende de la cultura que quieras promover en la organización, necesitarás unas skills más específicas u otras. Pero hablando en general, algo o los más, ¿no? Que no podemos dejar de tener en un líder. Si bien es verdad que lo han dicho todos los compañeros, yo destacaría la última que ha dicho Esther, de vocación servil, ¿no? como yo lo llamo, versus ansia de protagonismo, ¿no? Que creo que es algo que es verdad que se ve mucho y es súper necesario encontrar líderes que realmente no tengan ninguna necesidad de ser los protagonistas, sino que dejen que los otros lo sean y que tengan esta capacidad de servir al sistema, ¿no? Para que otros brillen por ellos. También... Sí. Perdón, que interrumpa. ¿Cómo se traduce servant leadership? ¿Líder sirviente, servidor o servil? Sí, no lo tengo muy claro. Para mí esa vocación, ¿no? La vocación de servant leader. Es que ambas tienen connotaciones, tanto sirviente como servil tienen connotaciones en español, un poco así. Yo lo suelo poner como servil, pero porque sirviente, bueno. Pero bueno, se entiende, ¿no? Que estén al servicio del sistema y sobre todo eso, que dejen que sean los demás los que brillen. Que esto es verdad que a mí por lo menos me cuesta encontrarlo. También, pues, por supuesto, el pensamiento sistémico, que le dije antes, lo decía también antes José Antonio, que hagan challenge, ¿no? Que reten al sistema, que sean transparentes, súper importante para generar esa cultura de confianza que es necesaria para la autoorganización que salió antes y para otras muchas cosas. Y la escucha activa, la capacidad de transmitir ese propósito, de inspirar, por supuesto la humanidad, la cercanía, ¿no? Que queremos líderes humanos centrados en la persona, que sean humildes, que sean pues eso, humanos, ¿no? Que te den esa confianza.
Y bueno, pues para mí esas son las más importantes. Pero insisto, dime qué cultura quieres y te diré qué manager necesitas. Hay una cosa que me has recordado ahora cuando has dicho eso de que cuesta el líder que hace brillar a los demás en vez de buscar su propio brillo. Estuve en una empresa grande, ¿vale? Con Kelea hace unos meses y yo tenía varios product owners, ¿no? Entonces en uno, el tío era muy currante, pero todo había que consultar a los jefes, ¿vale? No en su trabajo, él sabía hacer bien su trabajo, sino pues cualquier decisión un poquito complicada, el jefe debe comentársela como que por control, o sea, porque al final su jefe quiere estar informado de todo y nosotros nos lo decían, oye, tened informado al jefe, reuniros con él y tal. Y otra product owner era una chica que además había traído, su jefe directo se la había traído, y un día no sé qué estábamos discutiendo, y le digo, bueno, pero esto no hay que decírselo a tu responsable, porque como me habían dicho que los responsables lo estuviéramos informados. No, él confía plenamente en mí, no te preocupes. Ahora lo dijo con una seguridad. Claro, esta era de las mejores product que me he encontrado en mucho tiempo, con diferencia. La tía súper buena. Y era por eso, aparte por lo que tú has comentado, porque su jefe dejaba que ella luciera todo lo que tuviera que lucir y que hiciera todo. También la responsabilidad iba asociada, ¿eh? Pero era brutal, ¿eh? Eso que has dicho. Me ha gustado mucho la frase. Yo me quedo con la frase de Raquel. Dime qué cultura quieres y te dice que Bueno, esa también. necesitas, es muy buena. Dime qué cultura quiere, que tengo aquí unos cuantas, pero... Vale. ¿Alguien más quiere comentar algo o pasamos a turno de preguntas del público? Que no he visto el chat, ahora lo abro, que me está dando problemilla aquí el chat. Yo creo que Esther estaba haciendo de moderadora del chat. Del chat, sí. El chat, escúchame, voy al límite, o sea, abro el marca y peta el ordenador. O sea, estamos al límite de recursos. Y tengo que liberar, no sé si espacio, no sé lo que tengo que hacer. Obsolescencia programada. Pero no consigo abrir el chat, no sé por qué. Un segundito. Bueno, si alguien quiere leer alguna pregunta, la vamos respondiendo. Me ahorráis Creo que siguen hablando del tema de la pregunta de Nuria que ha derivado en los premios y castigos, reconocimiento o castigo. Vale, pues si quería hablamos de eso. Reconocimiento y castigo. ¿Es la manera en la que deben de gestionar los managers o no? Qué pregunta más bonita. Bueno, para mí claramente no, ya que no estaba hablando nadie, Josep, perdona, que me he colado. Ah, dale. Para mí no, por lo que comentábamos que era al principio, gestionar o el motivar, ¿no? Mejor dicho, motivar por recompensa implica que cuando retiras la recompensa, retiras la motivación. O sea, al final, por ejemplo, esto se estudia también en gestión del cambio, ¿no? Tú lo que tú estás aumentando cuando das recompensas a cambio de cierto comportamiento es el deseo de tener ese comportamiento, pero no la conciencia de que ese comportamiento sea necesario o positivo. Luego lo que hay que trabajar es más bien pues esa conciencia de que necesito funcionar de esta manera por lo que sea, ¿no? Vale. ¿Yo os quería añadir? Simplemente para añadir, o sea, yo siempre lo he visto y desde Management 3.0 también lo vemos así, es al fin y al cabo recompensar el comportamiento, no el resultado en sí. Sobre todo, yo creo que parece como si la gente no se va a equivocar nunca, o la gente es perfecta, o la gente no falla. Digo, vamos a fallar, si no fallamos hoy, fallaremos mañana. Como en las motos, yo cuando antes de tener un accidente de moto me dijo un amigo mío que, ¿sabes, Josep, que los motoristas y tal, lo que se han caído es lo que se van a caer? Y yo decía, anda, que hasta que tuve un accidente de moto en Juan Bravo, en Madrid. Y esto para mí es que por el castigo, ¿a qué viene? ¿Qué beneficios, qué para qué tienen? La pregunta es, ¿qué podemos mejorar para el día de mañana? No es cómo te puedo castigar hoy, elige tu castigo, ¿no? Y sobre todo es eso, yo como lo veo, es como, oye, ¿cómo podemos, digamos, al fin y al cabo motivar equipos? ¿Cómo podemos fomentar la recompensa de comportamientos y alientar comportamientos, buenos comportamientos dentro de un sistema? Y es la forma como nutrimos el sistema, ¿no? Sí, por eso yo creo Y sobre lo que... Sí. Sí, no, únicamente estoy de acuerdo con el hilo de razonamiento, incluso porque antes comentabais del tema de tener un propósito, ¿no? Yo creo que si logramos que los comportamientos estén en torno, se vayan modificando los comportamientos en torno a una serie de propósitos que se está buscando como equipos o como organización, vamos a tener mejores resultados que simplemente lo del premio y castigo, porque probablemente, yo no sé si os pasa a vosotros, pero para mí el premio y castigo me suena más a un entorno más de command and control, que tengo a gente que obedece órdenes y por lo tanto los tienes que premiar de esa manera, porque como no hay propósito claro,
les tienes que de alguna forma meter zanahorias delante, pero al final los resultados son muy inciertos, por no decir que los resultados son muy pobres, porque no estamos logrando de verdad gente motivada en cambiar un comportamiento porque hay un propósito, ¿no? Es decir, cuando trabajáis individualmente con personas, sucede que lo que buscamos es que la gente de verdad se haga consciente de que su cambio de comportamiento viene derivado de que eso le va a aportar algún valor determinado a nivel personal o lo que fuera. Y a nivel de equipo pasa exactamente lo mismo, ¿no? Por eso que lo que comentaba ahora Joseph, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En el sentido de que los premios o los castigos per se no van a realmente lograr que un sistema humano me refiero, logre realmente cambiar de comportamiento para lograr mejores resultados, ¿no? Hay Pues yo una, sí. ahí le quiero preguntar a Esther del tema del reconocimiento, ¿vale? ¿El reconocimiento es un premio? Quiero la pregunta, ¿eh? Dice, ¿se considera premio? ¿Entraría dentro de la categoría premio-castigo? Depende. Es que es complicado, ¿no? Si tú me reconoces que yo he hecho algo y he hecho algo bien y te alegras porque lo he hecho bien, pues no es un premio, pues mira qué bien. Sin embargo, si yo he hecho determinada cosa porque yo sé que a ti te gusta y entonces tú me lo reconoces, me estás dando un premio que al final hace que condiciona mi comportamiento. Es un poco ahí, hay una distinción un poco complicada. Yo sigo dándole vueltas, sobre todo por el tema este de la crianza de mi peque. Y eso, no sé si te he respondido. Y yo esta pregunta la hago, y para los demás, ¿vale? Que también que respondan. Porque en el PSM, ¿vale? Y esto es una cosa de Scrum-RG, por evitar copyright y que me denuncien, ellos tienen un ejercicio que hablaban de que en una sprint review iba todo bien y que los stakeholders que asistían a la review se ponían a aplaudir al equipo, ¿no? Entonces te planteaban la duda de, como Scrum Master, cómo debías de actuar en esa situación, ¿vale? Y era sobre todo buscando la idea de que un aplauso en una situación así se podía ver como te estoy juzgando y como me gusta lo que veo, te aplaudo, pero el día que no me guste te vas a enterar de la bronca que te voy a echar. Por Entonces, eso decía que depende de lo que hay detrás. Joder, yo sí estoy muy contenta por algo, ¿no? Y imagínate, no hemos conseguido sacar un entregable durante no sé cuántos meses y de repente me sacas algo, yo me pongo muy contenta, aplaudo y hago una fiesta, pero no porque me guste tu comportamiento, sino, joder, ya por fin, después de lo que nos hemos esforzado, pues es como una muestra de alegría. ¿Es un premio? Pues lo puedes considerar un premio, ya como lo consideres, pero yo no lo hago en ese sentido. Sin embargo, si yo le aplaudo, qué bien lo habéis hecho hoy, intentando que sea ese el comportamiento que quiero fomentar, porque hay que tener en cuenta que los premios se hacen para fomentar un comportamiento que la forma adecuada de poner los premios es fomentar un comportamiento que quiero que se repita en el tiempo. Entonces, en ese caso sí que sería una recompensa. ¿vale? Esto ¿Cómo lo veis? último le digo, perdona, porque normalmente los castigos, sobre todo en crianza, no se usan bien y a veces castigamos para intentar que la gente haga algo que queremos que haga, ¿no? Pues os castigo sin poder tener, yo qué sé, jornada flexible o teletrabajo hasta que no terminéis esto. Y esa no es la manera correcta de usar el castigo. El castigo es para evitar que se haga algo que ya se ha hecho mal. Por ejemplo, me he pasado la de velocidad conduciendo, pues viene el policía y me pone una multa, porque me he pasado, pero no me ponen una multa para que haga otra cosa, no. He hecho algo mal y me castigas, pero no me castigas para intentar que Para haga evitar una un cosa. comportamiento, ¿no? Eso no lo había pensado nunca así. Qué bueno. Lo que se aprende siendo padre. Dímelo, que me quiero pegar un tiro. ¿Alguien quiere una niña? Tiene 2 años. La Rocío, buenísima. ¿Quién más quiere Pobre comentar? Rocío. Reconocimiento, ¿quién más quiere comentar? Si no, asalto yo, ¿eh? Lo digo porque para mí es importante ese tema. Si es importante no reconocer a la gente las cosas o, bueno, es tu trabajo, no lo típico también que se dice en otros sitios. Bueno, es tu trabajo. Nosotros fuimos a poner un kudo wall en una empresa y nos dijo la responsable, ¿para qué? Si haces las cosas bien, es que lo que tienes que hacer. Y que bueno, vale, ya está, lo ponemos. ¿Alguien quiere añadir algo en ese sentido? Bueno, yo puedo comentar un poco más relacionado con la pregunta anterior de premios y castigos,
Y es que me resulta curioso que en las organizaciones se siga utilizando, que es como una técnica que estamos heredando de cómo hemos sido educados y cómo educamos a los pequeños. Y ahora hay corrientes de educación, pues la disciplina positiva, la crianza respetuosa, que tratan de evitar ese tipo de premios y castigos y hacerlo de otra manera. Vale. Porque Pregunta dicen por que aquí funciona. Jesús Escribano, bueno, Jesús, que si consideráis igual autogestión y autoorganización, y entiendo que también autodirección, que un poco los niveles que propone, creo que es Cruz RG, la verdad que no sé de dónde sale, pero creo que sale, bueno, Cruz RG lo promueve. Si veis diferencias ahí, ¿quién quiere comentar esta? Si no, salto yo, ¿eh? Vosotros, Raquel, ¿se diferencia de estos tres niveles en Lean Chain Management? De Bueno, la no es, autoorganización, mm, autodirección. No. no exactamente. O sea, al final Lean Six Management lo que hace es generar un marco en el que podemos experimentar y a través de esos experimentos pues ir acercándonos con una aproximación diferente a la gestión de la transformación, ¿no? A la propia gestión de la transformación. Bueno, sí que es verdad que los tres niveles que comentabas, ¿no? Que tampoco no estoy muy segura de si son de Scrum o Scrum ORL. No estoy muy segura, pero es verdad que autoorganización, autogestión, autodeterminación es un modelo y la autogestión, autoorganización y autodirección creo que es otro de los modelos. Al final lo que nos están hablando son de esos niveles de madurez que decíamos, que se traducen en la manera en la que un equipo es capaz de depender o dejar de depender del sistema que le rodea y de actuar de forma autónoma. Yo la verdad que aquí preferiría que algún otro compañero que sepa más o esté más puesto en más profundidad en esto lo comentara, porque mi conocimiento es hasta ahí. O sea, luego ya con niveles de madurez sí que podemos hablar un poquito más si queréis. Manu o Jus. Pues, ¿me escucháis? Sí, ¿no? Sí. Sí. Yo para mí, la verdad que es como una línea floja entre la autoorganización y la autogestión. Simplemente, como veo a la autoorganización, un equipo autoorganizado es un equipo que es capaz de permitirse, ¿no? de tener todos los skills que necesita para organizarse hacia un propósito y unos objetivos determinados. Dentro de esa autoorganización te puedes encontrar también con la autogestión, cómo gestionas toda la parte de elementos que tienes que ir haciendo, ¿no? Y es como lo he visto, la verdad que puedo decir que siempre lo he visto como algo muy parecido, pero es ciertamente que investigando por ahí hacía tiempo que había cierta diferencia, ¿no? entre ambos términos, ambos modelos, ¿no? De autogestión o autoorganización. Ok. José Antonio, duda. Te planteo nuestras mías. Meritocracia. ¿Funciona o no funciona? ¿Está alineado con todo esto o no? Sobre todo dijo el comentario de Álvaro de García, hablando de... Yo soy parte de primera trayectoria, entonces me ha recordado a la meritocracia y por eso simplemente me ha venido a la mente. A ver, lo que sucede con la meritocracia es que es un proceso de alguna forma un poco individualista, en donde tú le reconoces o le das el mérito a cierta persona de manera más específica, ¿no? Si estamos planteando de que en entornos en los que nos estamos moviendo en una perspectiva más sistémica, la meritocracia pierde fuerza. De nuevo, la meritocracia está más unida probablemente a un entorno más jerárquico. Los entornos agile están más asociados a un entorno más de carácter de trabajos en células, en donde hay una mayor capacidad de adaptación. Por lo tanto, la meritocracia, por lo tanto, lo que puede favorecer es un entorno mucho más competitivo y es lo que queremos evitar, sobre todo entre grupos de trabajo que van a estar trabajando cada uno en ámbitos concretos, pero lo que queremos es que haya mayor capacidad de adaptación. Lo que no buscamos es que exista competencia basado en, probablemente que meritocracia está asociado de nuevo al premio o al castigo, ¿no? Por tanto, en entornos adaptativos, como el que estamos hablando, que de alguna forma la Agile está dentro de los entornos más adaptativos, la meritocracia es un proceso que aquí en este caso concreto no aplicaría porque iría en contra justamente del funcionamiento que estamos buscando, que es un funcionamiento más sistémico y más de células de trabajo que fuesen más autoorganizadas. Por lo tanto, probablemente, en mi opinión, provocaríamos el efecto contrario. ¿Alguien quiere comentar algo de la meritocracia? Sí, yo aquí que también le veo un problema principal y que va muy ligado con lo que ha dicho José Antonio, y es
¿Cómo mide la meritocracia en una empresa si trabajan en equipo? O sea, ¿hasta dónde llega el papel de cada persona individual para tú poder darle ese premio por mérito? Y hasta dónde no, porque realmente el trabajo se hace estamos promoviendo en una organización ágil que lo haga un equipo, que el equipo sea el responsable de todo. Entonces, luego le estás por un lado dando mensajes, yo creo que se le están dando mensajes equívocos. O sea, yo por un lado te digo que colabores todo lo posible, que el trabajo es cosa de todos, pero luego cuando te voy a repartir los méritos, lo hago por persona. Pues no parece que casen mucho los dos mensajes, ¿no? Parece que les están mandando en una dirección y en la contraria al mismo tiempo. Entonces yo lo veo complicado. En un entorno que impulsa la colaboración como quizás su máximo valor, que luego premiemos por meritocracia individual. ¿Puedo De añadir una cosa? hecho, Sí, Dale, sí, dale. sí. Raquel. No, Dale. era un apunte muy rápido, o sea, iba a lanzar una bomba para que siguiéramos hablando, ¿no? Añadir a lo que había dicho, lo que dice Manu, ¿dónde ponemos de hecho el límite? ¿No? Porque si lo que queremos es una organización colaborativa, que como muy bien ha dicho José Antonio, la meritocracia es algo que promueve la cultura de competencia y por tanto dificulta la cultura de colaboración. Si queremos una organización donde exista esa cultura de colaboración, ¿dónde está el límite? Porque quizás el premiar a los equipos también dificulta el que, por ejemplo, un área sea un one team, que se dice, ¿no? El premiar por áreas también dificulta el que todos trabajemos como equipo. Entonces ahí la paradoja, ¿no? Del sistémica, ¿dónde ponemos la barrera? Oye, ahí, Era por soltar la ejemplo, bomba. sí, no, y es una buena bomba, Raquel. Y de hecho, esta bomba nosotros la hemos hablado bueno, yo supongo que conoceréis a Koldo Sarachaga, que es el que creó el modelo este de nuevos estilos de relación, y fue digamos, una pregunta que nosotros le hicimos porque nosotros queríamos montar, en Kelea queríamos montar un modelo similar. Y él lo que nos decía era tal cual, es decir, lo que tenemos, no podemos premiar un equipo en detrimento de otro. Los equipos todos Exacto. van a trabajar hacia un propósito, por lo tanto, él nos recomendaba que el premio, que era al final, él lo materializaba en el profit sharing, que el profit sharing fuera igual para todos los equipos, con independencia de que un equipo fuera mejor que otro. Lo que se trata es cómo logramos, es que me parece muy buena tu bomba, porque es una muy buena pregunta. Él lo que planteaba era más desde el punto de vista de la organización, que el premio fuera para toda la organización. Porque yo he vivido en entornos en donde premiábamos equipos y tampoco funcionaba. Es decir, Claro, competíamos porque entre hay equipos. hay equipos que trabajan al servicio, ¿no? Igual que los líderes, hay equipos que trabajan al servicio de otros equipos. Entonces, ¿cómo evalúas el trabajo de un Sí. equipo que te está dando el poder a otro, ¿no? Es lo que antiguamente se hacía, ¿no? Que ventas al final tenían mejores bonus porque eran los que más márgenes tenía y Sí. tecnología IT que estaba ahí, que estaba dando servicio a todo el mundo, como no tenía ese retorno directo de la inversión, pues no tenía tantos bonus, por ejemplo. Entonces eso... Yo solo quiero añadir una experiencia que la he vivido. O sea, yo recuerdo una vez que había un bonus que sí, por equipos, ¿vale? Hasta ahí yo no lo he visto mal. Digo, bueno, es posible que podía haber competencia entre equipos otros. Ahora lo que voy a decir a lo mejor me va a saltar más de uno, pero ahí lo dejo también como Raquel una bomba, a ver qué sucede. Entonces, había que repartir ese bonus, ¿no? Entre la gente. Entonces había que repartirlo, entonces para saber a cuál vamos a repartirlo, entonces se hizo una Excel, ¿no? Una Excel de rendimiento. Entonces, y el rendimiento era un poco subjetivo, porque era en plan cómo lo veías tú, como tal, y se hacía unas notas, se puntúa, detractor y no sé qué eran otras cosas, y entonces a este le vamos a dar más. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sinceramente no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo y muchos compañeros de la organización no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo digo, si tenemos una visión sistémica, necesitamos un equilibrio sistémico. Y ahora va a decir que me estoy montando ahí una paja mental, pero que dentro de una visión sistémica está el que más programa, el que es súper crack de programación, y está el que añade un granito de harina que es más social, que hace mejores conexiones del sistema, hace que el equipo trabaje como una unidad y que produzca más. Entonces, ¿a quién le vas a dar más dinero? ¿Al que hace más tareas en una iteración o al que genera mejor equilibrio sistémico? ¿Y cómo mides tú esto que estoy diciendo ahora mismo, esta historia que me estoy montando yo? Era súper complicado. Entonces, ¿qué propusimos como equipo? Dársela al equipo, que el equipo, y como es equipo autoorganizado, equipo autogestionado, Jesús, escribano, entonces, que decida sobre cómo quiere repartirse la pasta. Y ahí cuando a lo mejor más de uno me saltaré, ¿pero cómo van a decidir ellos sobre la pasta? Pues son maduritos, no son chiquillos. Yo qué sé, no sé qué opináis al resto. No, pues son -2, no tenemos ya mucho más tiempo, ¿vale? Aquí Vale. os voy a cortar.
¿vale? Es que bueno, yo estoy en casa, llevamos en casa toda la semana por posible COVID, aunque parece que el té ha dado negativo, pero todavía no nos dejan hacer visita. Y están los niños medio ahí liándola y no tengo mucho más tiempo. Pero me encantaría, ¿eh? Ahora que habéis salido 2 o 3 cosas interesantes, ¿vale? Bueno, simplemente, bueno, no lo he comentado, se me ha olvidado, ¿vale? Tenemos nuestra compi Paloma Paloma Roldán, ¿vale? Que está haciendo un resumen visual, está tomando notas para construir un panel con todo lo que ha salido, ¿vale? Pero como era mesa redonda, no lo quería hacer en directo porque me ha dicho que ya lo intento una vez y que es horrible, ¿vale? Sí, hacer mesa redonda es complicado, al final solamente puedes tomar ideas, pero bueno, al menos he intentado hacer un resumen que podréis ver esta noche o mañana y así pues acordaos de todos los comentarios que han dicho estos interesantísimos ponentes. Gracias, Paloma, gracias. Genial, Gracias Paloma. a vosotros, un Gracias. placer de verdad, interesante. Vamos, me quedaba con vosotros hasta las 12 de la noche aquí. Os voy a dar un dato Gracias, que Paloma. alucinante de este Neuronal, ¿vale? Se han conectado 60 personas, no es de los que más gente han venido, nosotros hemos tenido Neuronal hasta de 250 personas. Pero Vaya branding, nos has dado, Javi, ¿eh? Pero espera, que voy a dar una segunda métrica. Primero nos da el palo y ahora nos da la... Ahora viene la guay. Zanahoria. A ver. El sándwich, eso se llama sándwich. Es el meetup donde más gente ha aguantado en porcentaje respecto al que entró. Me explico, había 60 personas y han llegado 55, que ahora ya han bajado algunas. La retención, ¿no? Sí, otra vez hemos sido 250, pero a la hora y media quedaban 120. ¿Vale? O sea, quiere decir que la gente ha tenido un porcentaje de quedarse y de retención de talento habéis tenido importante. ¿eh? Eso a la gente le estaba gustando seguramente. ¿Vale? Así que en ese sentido, felicidades. Bueno, daros las gracias a los ponentes, a José Antonio Ortega de Quelea, Esther Estevete No, para vosotros. Gracias. Manu, Sopra, Raquel Gavilán de TAN España, Josep Devery, a Paloma por el resumen, que ha estado ahí atenta, espero que te haya gustado, Paloma. Nesting, una vez más, por prestarnos el Zoom, muchísimas gracias. Y a mis compis, Carol y Andrea, por estar por ahí de soporte, ¿vale? Y Carol, yo quería daros las gracias porque ha sido súper interesante y de verdad que ha sido maravilloso escucharos y sí que es verdad que hemos conseguido que la gente se quedase, o sea, que ha sido brutal. Así que millones de gracias, chicos, porque me ha gustado muchísimo. Gracias por Ojos. organizarlo. Muchas gracias. Eso, A gracias por vosotros. organizarlo. Y solo decir una cosa, Sí, se ha gracias. quedado la gente y no hay ni pizza ni cerveza, Dani. No sé si Sí, Dani me ¿verdad? está escuchando. Eso sí que es mérito. muchas gracias a todos, chicos, y que lo paséis bien el resto de la tarde. Sí, podéis ir Venga, por ahí. igual. Igualmente. Chao, chao. Cuidado. Venga, Un Un abrazo, placer, chicos. chao. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. chao.